¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a un estudio más de nuestros jueves de Romanos. La semana pasada, como les comenté, nos fuimos de pinta, estuvimos fuera y por ese motivo no tuvimos nuestro estudio, pero aquí estamos de vuelta como todos los jueves a las 8 de la noche, hora del centro de México. Tenemos este estudio en vivo por Facebook, donde todos son bienvenidos. Y bueno, mientras se van conectando, les voy a invitar a que dejemos un separador en el capítulo que nos quedamos, que hemos estado estudiando las últimas semanas de la carta a los Romanos, que es el capítulo 12. Y si quieres también dejar algún separador en Daniel capítulo 1, y seguramente te preguntarás si, bueno, ¿qué tiene que ver Romanos con Daniel? Aparentemente nada. Pero hay que recordar que ya estamos en la parte práctica de la carta a los Romanos y hoy la enseñanza práctica que vamos a ver tiene mucho que ver con una historia que quiero no tomar al 100%, sino solamente usar a manera de ejemplo más adelante en el libro de Daniel. Entonces, Romanos capítulo 12, dejamos un separador. Y vamos a orar. Si vas manejando, ya sabes que tú no cierres tus ojos, ¿verdad? Confiamos en que estás concentrado, aún al volante, y dile ahí conmigo en tu lugar, dile: Señor, te doy gracias en esta noche, porque estamos conmigo, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, pidiendo tu dirección, pidiendo que tú nos ilumines, y que nos guíes y nos des sabiduría y entendimiento para poder aplicar estas verdades de forma práctica a nuestras vidas. Reconocemos que todo nuestro esfuerzo por entender tu palabra sin la dirección de tu Espíritu Santo resultarán en vano, y por eso pedimos que seas tú guiándonos, tú quitando todo estorbo, todo tipo de barrera, distracción, opresión en el ambiente físico, emocional, espiritual, cualquier problema, pensamiento, lo que sea. Hoy te lo entregamos pidiendo que nos permitas recibir con total libertad esta enseñanza, Señor. Padre, te pedimos que así sea hecho. Y también nos unimos en oración en esta noche, aprovechando este espacio para pedir conforme tu palabra lo ha mandado, Señor, por tu pueblo en Israel. Señor, sabemos que está anunciado que pasarán estas y otras cosas, y que son señales simplemente de que tu venida se acerca. Sería lo que se escucharía más correcto, pero no bíblico, el decir que haya paz, que no pase nada, pero tú anunciaste que todo esto iba a pasar, Señor. Así que nos limitamos a pedir que tú en medio de todo esto puedas guardarlos, fortalecer a todas las familias que han sufrido, Señor, que les puedas dar ánimo, y que en medio de todo esto, Señor, puedan también conocerte. Te pedimos que así sea hecho, Señor, y que pronto puedas venir tú a traer una libertad absoluta y total, y una paz permanente, Señor. Pedimos que así sea hecho. Oramos por la salvación de aquellos que no te conocen, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar. Les decía a los que se van conectando que la semana pasada no tuvimos nuestro estudio, pero hemos estado en Romanos capítulo 12, que ya termina toda la parte doctrinal y comienza más bien a hablar de esta parte práctica. Otra vez me conecté sin mandar la cuenta regresiva. Ya me gustó más conectarme así a la antigüita con el teléfono nada más, que poner todas las cosas, pero les prometo que voy nuevamente a aplicarme para dejar todo listo y que manden este counter de 5 minutos antes de que empiece el mensaje. Lo que pasa es que es mucho más lío preparar, conectar y armar aquí todas las cosas, pero lo voy a retomar a partir de, no la próxima semana, no, porque la próxima semana es el retiro de matrimonios de la Riviera Maya. Aprovecho para avisarles que no va a haber estudio de Romanos el próximo jueves, que es el jueves 19, porque justamente ese día iniciamos. Yo no voy a estar predicando, únicamente comparte el doctor Armando Alducin, pero estaré por ahí haciendo cosas muy importantes, como checar que no haya tiburones en el mar, ¿verdad? Que la comida esté bien, hay que ver que el sol no esté demasiado fuerte, sino para advertir a los hermanos, que el agua esté a buena temperatura. Entonces inclusive llegaremos un poco antes para confirmar que todo eso esté en orden. Y bueno, son de los sacrificios que a veces nos toca hacer por amor a los demás.
Y ahí estaremos, justamente el jueves a esta hora, estará él con la primer conferencia. Desconozco si se transmite en vivo o no, parece ser que no, pero estén al tanto porque constantemente en todas las redes de Vida Nueva pues estamos transmitiendo un montón de enseñanzas de todo el cuerpo pastoral. En fin, Romanos capítulo 12, vamos a ver desde el versículo 1 para poner en contexto, dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y esto es nuestro culto racional, la forma más inteligente de adoración, la decisión más lógica y al mismo tiempo más congruente. Y dice el versículo 2, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué vimos en los últimos mensajes que titulamos Viviendo la voluntad de Dios? Básicamente estas tres características: que la voluntad de Dios es buena, no en el sentido que no va a haber nada difícil, que no va a haber adversidad, sino que aún esta adversidad va a obrar para bien, va a obrar su propósito sobre nuestras vidas. Es agradable, quiere decir que a lo mejor a otros no les gusta, pero a ti te va a gustar. A lo mejor hoy tú, si escucharas lo que Dios tiene para tu vida, dices: ay, a mí no se me antoja, como yo algún día mismo les he compartido que me burlaba de los predicadores. Me decías a mí hace algunos años: ¿te imaginas predicándola para el resto de tus vidas? Y yo me hubiera reído, y no cabe duda que Dios tiene buen sentido del humor, que mira nada más lo que acabe haciendo, ¿verdad? Y les contaba que no es que acabé haciéndolo así como que, pues ya ni modo, esto fue lo que me tocó, yo hubiera querido otra cosa, ¿verdad? No, sino que realmente lo disfruto. Y una vez que tú estás ya en el camino del Señor, caminando en el Espíritu, con la mirada clara, sin esas vendas en los ojos, pues descubres que realmente su voluntad es lo mejor para tu vida, y no solamente es algo bueno, sino que también comienza a ser agradable. Les compartí esto bien importante, que tienes que descansar, porque mucha gente teme de que no le vaya a gustar los planes que Dios tiene para su vida, la ayuda idónea que Dios tiene para tu vida. A lo mejor estás soltera y dices: ¿qué tal que llegue el siervo del Señor y lleno de fe, pero pues como pariente de Quasimodo, ¿verdad? Y no va a ser así. La persona que Dios tenga para ti, al menos para ti, va a ser agradable. De verdad que lo hemos visto nosotros una y otra vez, ¿no? Sobre todo cuando estábamos como pastores, como líderes de jóvenes, de repente decíamos: bueno, ¿y qué le vio? ¿Y esta qué le vio? Y personas que a lo mejor para otros no eran agradables, para uno sí era hiper mega agradable, ¿no? Entonces, pues Dios le dio gracia, o hacía ciega a la hermana en el nombre de Jesús, o yo no sé qué pasaba, pero hacía que para la persona correcta fuera agradable. Entonces tú descansa en que lo que Dios tiene para ti, aunque sea a veces, como dijimos, difícil, va a obrar para bien y a ti te va a gustar, te va a dar la capacidad de poderlo disfrutar. Y perfecta del griego teleio significa completa. No está incluido quizá todo lo que quieres, pero no falta nada de lo que realmente necesitas. Esta es la voluntad de Dios, y ahora la pregunta relevante que vamos a contestar es: ¿y cómo le hacemos para vivir esa voluntad de Dios? Porque es muy común escuchar mensajes que hablen de las promesas de Dios, de los planes de Dios, y si yo me parara un domingo y dijera: ¿y cuántos creen que sus planes son buenos? La gente diría amén, y muchos dirían recibo, ¿verdad? Y está de moda, como lo hemos visto constantemente, ¿no? Que la gente dice: sí, yo declaro, y confieso, y decreto, y arrebato. Pero a mí me fascina la terminología bíblica, porque aquí no habla ni de confesar, ni decretar, ni arrebatar, habla de comprobar. Entonces, estas oraciones que aparentemente incluyen mucha fe, quizá están disfrazando la falta de fe, porque aquello que dicen estar decretando y confesando que van a vivir, probablemente ya lo deberían de estar viviendo. Esto está fuerte, está interesante. No quiero poner cargas innecesarias sobre tus hombros. Hay planes de parte de Dios que a lo mejor no han llegado porque no ha sido el tiempo, y en su tiempo Eclesiastés dice que todo lo hizo perfecto. Pero hay cosas que tú estás decretando que deberías ya de haber estado viviendo. Es decir, menos palabrería y más acción. Aquello de lo cual mucha gente se jacta orando con una supuesta fe, y sí, yo ordeno y arrebato, es quizá la forma de disfrazar que creen algo que, si en verdad lo creyeran, entonces ya lo deberían de estar viviendo.
y yo prefiero vivir la voluntad de Dios que decir amén, la creo, la recibo, la arrebato, y es de lo que la Biblia nos habla, de comprobarla. ¿Y por qué mucha gente no le está comprobando? Y de eso se va a tratar este mensaje. ¿Cómo puedo yo vivir? ¿Cómo puedo comprobar? ¿Cómo puedo experimentar, palpar, hacer real en mi vida la voluntad de Dios? Podríamos hablar de muchas cosas al respecto, pero es bien interesante que el Espíritu Santo, que inspira a Pablo, se limita únicamente a 2 mandamientos. No son consejos, no son sugerencias, son órdenes. Entiende esto, porque cuando hay un consejo, tú puedes decir, bueno, puede o no ser determinante, lo puedo no aplicar, pero cuando hay una orden, la orden es indispensable. O sea, yo te puedo decir, te recomiendo que para gastar menos gasolina manejes a menos revoluciones y es tu decisión. Y quizá no lo haces y gastas un poco más de gasolina. Pero cuando se acaba la gasolina, llenar el auto no es un consejo, es una obligación, no es opcional. Y si el auto se te queda parado, pues entonces sería absurdo que tú te enojaras con el fabricante, que tú te enojaras conmigo, me dijeras, Jesse, pero es que pues yo manejé las revoluciones que me dijiste ser un consejo, lo otro es una orden. Entonces, aquí la Biblia no está dando recomendaciones, está dando un par de mandatos. Y sí quiero que quede bien claro que probablemente la razón por la que mucha gente no está viviendo en su vida la voluntad de Dios, por la que lo escucha y lleva años en la iglesia diciendo amén, lo creo, lo recibo, y no lo vive, es por su desobediencia, es por una rebeldía permanente y constante en contra de los mandatos explícitos, claros, textuales de la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que porque fallaste una vez, porque todos nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando y seguiremos luchando contra nuestra carne y con el mundo y con el pecado, pero es distinto que yo voy detectando aquellas áreas donde Dios tiene que trabajar en mi vida y se las voy entregando y voy buscando ayuda y me arrepiento y recibo su perdón y me levanto y sigo adelante, a que vivo permanentemente en un estado de rebeldía en el que yo no quiero y he decidido de forma voluntaria, premeditada e intencional vivir totalmente en contra de lo que se establece en la palabra de Dios. Entonces yo no puedo comprobar la voluntad de Dios. Es como decir, tengo muchas ganas de ir a Cancún. Conozco el camino para ir a Cancún. Creo que Cancún es hermoso. Declaro que la próxima semana estaré en Cancún. Me subo al auto y manejo rumbo a Guadalajara. ¿Dónde voy a terminar? Lo más absurdo es ir a llegar a Guadalajara y voltear al cielo y echarle pleito a Dios de por qué no me llevó a Cancún. Señor, pero tú me dijiste que Cancún era hermoso, tú me diste el mapa, tú me lo prometiste, sí, pero también te enseñé el camino y tú elegiste otro. Y desde el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo, le dijo, aquí pongo el camino del bien y del mal, y tú vas a elegir cuál quieres seguir. Yo te aconsejo que sigas el del bien, porque como he visto en Romanos una y otra vez, Dios nunca nos obliga a nada, ¿verdad? Pero tú eres finalmente quien va a decidir. Y el pueblo de Israel elige el camino incorrecto y el Antiguo Testamento narra muchas de las cosas que ellos vivieron, siguen hasta la fecha todavía pasando por ese proceso que va a terminar hasta que Cristo venga. Y llegamos nosotros al Nuevo Testamento y con palabras distintas, pero Dios nos vuelve a decir lo mismo en su palabra. Todo lo que el hombre sembrare, Gálatas 6 del 7 al 8, eso también segará. Yo siembro para la carne, de la carne voy a segar corrupción. Yo siembro para el espíritu, del espíritu voy a recoger vida. Entonces, si yo vivo una vida en el espíritu, y a lo mejor un mal día en la carne, no estoy con esto, aclaro, justificando, tolerando, normalizando, simplemente que no quiero poner como los fariseos cargas que en ellos eran capaces de llevar, ¿no? Porque todos seguimos en este proceso que le llamamos la santificación progresiva, y la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, de que a que Cristo venga somos obra todavía en proceso de remodelación. Lo importante, como lo vimos en aquella ocasión, es que no te quedes en obra negra. Que cuando venga Cristo digas, bueno, Señor, faltaron algunas cosas en la obra, pero aquí está, mucho más avanzada que cuando comenzó, ¿no? O sea, de aquí a que Cristo venga, no sé si alcanzará a terminar todo lo que Dios tenía para mi vida, pero al menos no me voy a quedar donde estoy. Tenemos que estar
avanzando. Pero eso es distinto a no querer avanzar en nada. Es distinto a vivir permanentemente en la carne y decir, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no me quiero congregar, no quiero obedecer a Dios, no quiero presentar mi cuerpo a sacrificio vivo, quiero hacer lo que me da la regalada gana, sé lo que la Biblia dice, pero lo voy a ignorar, y a pesar de eso, pararme y decir, creo que voy a recibir tu voluntad, y creo en tus promesas, y no sé qué tanta cosa, cuando a lo mejor lo que necesito es menos palabrería y más acción. Lo que necesito es menos verbo y un genuino y verdadero arrepentimiento. La Biblia dice, y vuelvo a leer, versículo 2, no os conforméis a este siglo, ahorita lo explico, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y mira lo que sigue, para que comprobéis. El prefijo para nos habla de una condición, para que comprobéis. En la Biblia hay promesas incondicionales que se van a cumplir sí o sí, hagas lo que hagas. Por ejemplo, Jesús prometió regresar y lo que tú hagas no va a interferir con esa promesa, ¿verdad? Pero hay promesas condicionales y esta es una de ellas. Dios promete que vamos a comprobar. ¿Qué es comprobar? Es experimentar, es palpar, es probar, es vivir su buena, agradable y perfecta voluntad. Pero la Biblia dice que para que yo la compruebe, antes tengo que seguir estas dos instrucciones. Número 1, no conformarme a este siglo, ahorita lo explico. Y número 2, sino ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. ¿Quieres, mi hermano, amigo que nos acompañas, querida familia, comprobar la voluntad de Dios? Es tan sencillo como esto. De repente nos encontramos con libros que no estoy diciendo que están mal, pero que los 23 pasos para el éxito, y dices, se me olvidó el 15, el 16, ya valí gorro, ¿no? Y esperas que un ángel se te aparezca. Y la Biblia de forma tan sencilla nos dice, mira, sin echar tanto rollo, ¿quieres comprobar la voluntad de Dios? Esto es lo que tienes que hacer. No lo haces, no te extrañes, no la vas a comprobar. Tú puedes ir a la iglesia, pueden orar por ti y decir creo y recibo y declaro y te ungimos con aceite y con aguarrás y tener fe, pero si tú no sigues estos dos mandatos no opcionales, no sugerencias, órdenes, subráyalo con pluma roja, no es pecado subrayar tu Biblia, por cierto, ¿verdad? Para que lo recuerdes, es de mis versículos favoritos. No son sugerencias, son órdenes, pues no vas a vivir entonces la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que lleva años en la congregación, escuchando la voluntad de Dios, escuchando testimonios de gente que vivió la voluntad de Dios, diciendo que creen en la voluntad de Dios, en las promesas de Dios, pero sin vivirlos. Yo te voy a ser honesto, algo que me cayó gordo de la iglesia muchos años es esto. Yo cuando era, iba a decir joven, pero no sigo siendo joven, bueno, al menos por fe, ya tirando la chavorruco, pero más del lado de chavo todavía. Cuando era más joven todavía, más adolescente, algo que me caía súper gordo de la iglesia, hasta hacía algunas parodias con la familia y con amigos, es que cada año en diferentes congresos y en eventos había gente repitiendo lo mismo que había repetido 10 años atrás. Entonces, creo que aún sin estar firme en Cristo tenía un poco más de criterio, sentido común y uso de razón en mi adolescencia que mucha gente adulta ya con años caminando en el cristianismo, porque yo me cuestionaba cómo es posible que han pasado tantos años y que mensajes como lo que te voy a contar sigan moviendo a la gente simplemente a emocionarse, y al siguiente año es el mismo mensaje y la misma emoción, pero no hay una acción y no hay un resultado. El tipo de mensajes de este es el año que México para Cristo, y la iglesia, y el siguiente año, y este es el año que México para Cristo, y 5 años después, y este es el año que México para Cristo, y así está mucha gente. Cada año, sí, mi familia y mi trabajo, y han pasado quizá décadas. Y como te dije hace rato, hay rachas donde probablemente no es el tiempo de Dios, pero hay cosas que ya deberían de ser el tiempo de Dios,
y que no nos damos cuenta que nos estamos autoengañando y que simple y sencillamente, pues yo no estoy haciendo lo que me toca, ¿verdad? Entonces yo me llegué a preguntar una vez después de 10 años, pues no que hace 10 años era el año del avivamiento, y de repente ves las estadísticas y te das cuenta que la idolatría que se prometía que terminaría no terminó, que México no evolucionó, que más bien la idolatría se infiltró en la iglesia, que las cosas no mejoraban, que las cosas se empeoraban, y la gente no hacía otra cosa más que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero no vivía en muchas ocasiones de todo lo que hablaba. Entonces, de ahí que a mí no me ha gustado mucho, no me refiero a predicar, sino de forma personal, estar hablando de lo que quiero, lo que creo, los planes, las promesas de Dios. No me gustaba en las reuniones de Año Nuevo de la familia contar los propósitos que cada quien tenía. Era una actividad común que a la fecha la verdad es que no me gusta en lo más mínimo, y participo por convivir, pero yo sí podía, huía, y era el momento de ir al baño en ese momento, porque muchos nuevamente llegaban a ese emocionalismo, ay, qué bonito y qué bendición, y sí, amén, aleluya, gloria a Dios, pero yo siempre fui muy analítico, y desde adolescente decía, bueno, ¿no es esto lo mismo que dijiste hace 5 años que ibas a hacer? No, y este año voy a buscar a Dios, y voy a orar, y voy a hacer ejercicio, y voy a emprender, y voy a hacer, etcétera, 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 etcétera. Y decía, bueno, pero es lo mismo que dijo hace 10 años, ¿no? Entonces, no es que esté mal, aclaro, no lo estoy satanizando. A lo mejor le estoy rompiendo el corazón a algunos, ¿no? Y en Navidad, Año Nuevo van a decir, ya no hay que sí propósitos porque es pecado. No es pecado. Yo he predicado que Josué tenía un mapa de conquista que le fue dado por Dios en Josué capítulo 1, desde el desierto y el Líbano, desde el gran mar hasta donde se pone el sol. Entonces, claro que hay que saber dónde estoy y a dónde voy. A lo que voy, y lo que te decía es esto: a mí no me gusta tanto hablarlo, prefiero tratar de vivirlo y demostrarlo con mi vida que solamente hablar. Entonces, no es que está mal que tú los tengas. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Tienes que tener visión de a dónde quieres ir. Si los quieres compartir, está bien, se vale, ¿verdad? Pero cuando solamente lo hablas, y lo hablas, y lo hablas, y han pasado 10 años, y 15 años, y 20 años, y la familia sigue diciendo, ay, qué bonito, y la iglesia, ay, qué bonito, pero no lo vives, algo está mal. Ahora, si tú has hecho todo lo que te toca, y no se vive, bueno, quizá ya el balón no está del lado de tu cancha, ¿no? Pero el punto es cuando yo no hago lo que a mí me corresponde, cuando recibo indicaciones para tomar mi Canaán, y yo sigo indicaciones totalmente distintas. Entonces es como Israel cuando toma Canaán, Dios les dice, no tomen nada de Jericó, y toman un anatema y son derrotados en la siguiente batalla. Entonces ahí no podían ellos argumentar, no, pues es que no fue la voluntad de Dios, no era el tiempo de Dios, fue una prueba. No fue una prueba, no es que no era el tiempo de Dios, no es que no era la voluntad de Dios, sí era la voluntad de Dios, pero ellos por su rebeldía premeditada e intencional estorbaron de conquistar en ese momento la tierra o la región de Ai, ¿verdad? Así se llamaba, H-A-I. ¿Por qué? Porque en una batalla antes, Jericó, mucho más difícil de conquistar, tomaron un anatema que Dios les dijo que no tenían ellos que tomar. Entonces es a lo que voy. Claro que hay pruebas, claro que hay desiertos. Dios llevó a Israel al desierto, saliendo de Egipto, pero el desierto era para cruzarse en 14 días, no para quedarse dando vueltas 40 años. Entonces es donde a veces nos perdemos nosotros, y en vez de ser honestos y decir como David oraba, justo después de pecar, Señor, examina mi corazón, mis pensamientos, mi camino, dime qué está mal y guíame y enséñame, ¿verdad? Y ser honestos con nosotros mismos y autoanalizarnos y pedir la dirección de Dios, pues como es un golpe duro al orgullo, al ego, reconocer que estamos mal, preferimos autoengañarnos y decir es una prueba de Dios, es que es el enemigo que se opuso, es que no era el tiempo de Dios, es que quizá no era la voluntad de Dios. Y hoy tengo quizá que romperte el corazón, pero es mejor que te lo rompo ahorita y que después venga algo bueno, que pases toda tu vida en este engaño y que nunca vivas la voluntad de Dios. Y ser honesto y decirte que quizá no es esa la razón, que quizá
Te has quedado dando vueltas durante años en un desierto donde Dios solo quiso que estuvieras 2 semanas, que a lo mejor Él te llevó a la prueba, pero para que fuera un periodo de transición, no para que te quedaras en ella, victimizándote toda tu vida, para que te quedaras acampando en un lugar que solamente era de transición. Entonces yo sí he visto que hay parte de la iglesia que no está experimentando la voluntad de Dios y que a veces culpa al diablo, que culpa al mismo Dios, porque esto es más fácil que reconocer, no digo su culpa, porque no quiero afirmar culpas, pero sí reconocer mi responsabilidad y decir, ¿sabes qué? No estoy enfermo por culpa del diablo, no es el espíritu de retortijón, no es una prueba de Dios, es que el Señor me mande su palabra, que yo cuide mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y lo he tratado como un basurero municipal, en cuyo caso lo que necesito no es una oración, sino arrepentimiento y poner cartas en el asunto. Y dices, ¿qué tiene que ver con Romanos 12:2? Todo. Primer mandato, no os conforméis a este siglo. Conformar es tomar la forma de, siglo se refiere a la influencia del mundo que nos rodea. Es una palabra contemporánea, es decir, siempre aplica al mundo en el cual estamos viviendo. En este caso para nosotros significa que tú y yo, si queremos comprobar la voluntad de Dios, no tenemos que ser como toda la gente de este mundo en el que estamos viviendo. Porque obviamente no vamos a ser como la gente del mundo hace 2000 años, porque las formas de pecar, de ser tentados, de vivir, de perder el tiempo, hoy son diferentes a las formas de hacerlo hace 2000 años o hace 100 años. Entonces, ¿quieres comprobar la voluntad de Dios? Básicamente lo que Dios está diciendo es, no seas como todos, porque si eres como todos, ¿qué resultados vas a tener? El de todos. Y te lo dije en la introducción de esta serie de mensajes dentro de Romanos. Si yo estoy en un examen y le copio al burro de enfrente que sacó 5, ¿cuánto voy a sacar? 5. Será ridículo que le reclamara a la maestra, ¿por qué me puso 5 si copié re bien? Ah, pues porque le copiaste un burro que sacó 5, vas a copiar al que saca 10 para que saques 10. Y es lo que Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, Él es nuestro modelo a seguir. Pero si yo empiezo a copiar a los demás, ¿qué resultados voy a tener? Es ridículo que voltee al cielo, regresando a esta analogía, con el maestro celestial, digo entre comillas porque es una analogía, volteando con Dios y decir, profe, ¿por qué me puso 5? ¿Por qué está así mi familia? ¿Por qué está así mi salud? ¿Por qué está así mi vida? ¿Por qué así mis emociones? ¿Por qué así mi estado anímico? Bueno, pues porque le estás copiando un mundo que está perdido, a un mundo que está camino al barranco, y pues ¿qué resultados esperabas, hijo? Si actúas como todos, hablas como todos, eres tranza como todos, regresando al ejemplo anterior, tragas como todos, obviamente te vas a enfermar como todos, eres apático como todos, no vas a ser lleno del Espíritu como todos, no estarás listo para enfrentar las pruebas como todos, no tendrás un verdadero contentamiento como todos, no tendrás paz como no la tienen todos. Entonces, la gente que vive lejos de Dios, viene noticias como las que estamos viendo y pierde la paz, y se anuncian crisis, y pierde el contentamiento, y pierde el trabajo, y no sabe qué hacer, viven en adicciones, en vicios, echan a perder su familia, echan a perder su salud, echan a perder sus finanzas, toman malas decisiones, son tranzas, mal administrados, las cosas les salen mal, y acaban culpando al mal gobierno, ¿verdad? Entonces, la Biblia es honesta y dice, no va por ahí, no es culpa de los demás, es que si tú eres como todos, pues vas a obtener sus resultados. ¿Quieres resultados diferentes? Básicamente lo que está diciendo es, número 1, sé diferente. Si eres igual que todos, vas a terminar como uno más del montón. Y por eso te dije hace unos minutos, cuando empezamos el mensaje, que dejáramos un separador en Daniel capítulo 1. Te lo voy a parafrasear para no perder la atención y desviarnos, pero tú conoces la historia. Fueron llevados a Babilonia, o sí te voy a leer una parte que es bien importante. Fueron llevados Daniel y 3 amigos suyos. La gente los conoce como Sadrach, Mesach y Abednego, pero realmente sus nombres originales no eran estos. Estos son nombres que les quisieron imponer en Babilonia. Ahorita te cuento por qué. Sus nombres eran Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Y el rey Nabucodonosor les cambió el nombre. Belsasar le quiso poner a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego a sus amigos.
Ahora, si tú creías que solamente habían sido 4 jóvenes que fueron llevados del palacio real o de la casa de los príncipes, de familias importantes, para ser enseñados en la lengua de los caldeos y que sirvieran al rey, estás equivocado. La historia nos cuenta que probablemente fueron centenares de jóvenes, y la Biblia no da el número, pero sí dice que después de que fueron llamados en el versículo 6, entre estos, ojo con el término y subráyalo, entre estos, lo cual indica implícitamente que había más, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Por qué no sabemos cuántos más eran según la Biblia? Porque la Biblia no lo dice. ¿Por qué no sabemos sus nombres? Porque la Biblia no lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Es muy sencillo, porque Dios nunca se ha tomado la molestia de darnos datos, o en este caso mencionar los nombres de personas cuya vida no aportó para nada. Suena muy fuerte, a lo mejor dices, oye, pero hay el nombre de personas que pecaron. Sí, porque aprendemos de sus errores. Pero aquellos que, como estos jóvenes, se amoldaron al mundo y de los cuales no tenemos nada que aprender, el Espíritu Santo dice, es una pérdida de tiempo revelar sus nombres. Vamos a dejarlo así. Entre estos estaban, y aparecen por los siglos de los siglos los nombres de 4 jóvenes. Los demás no sabemos ni sabremos hasta la eternidad cuántos fueron ni quiénes fueron. Solo supimos que hubo un grupo de otros jóvenes que pudieron haber sido reconocidos, que pudieron comprobar la voluntad de Dios, que pudieron trascender en Babilonia, que pudieron llegar a ocupar como Daniel y sus 3 amigos puestos de gobierno, que pudieron dar gloria al nombre de Dios, que pudieron dar a conocer el nombre de Dios, pero que sus vidas fueron tan mediocres, pasajeras e irrelevantes que al día de hoy ni siquiera sabemos cómo se llamaban, porque Dios nunca se ha tomado la molestia, repito, de revelar el nombre de aquellos que con sus vidas nunca se hizo nada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué con sus vidas nunca se hizo nada? Porque ellos no, digo entre comillas, leyeron Romanos 12:2. ¿Por qué entre comillas? Porque Romanos 12:2 no existía. Así que no quiero aquí ningún teólogo del terror de esos malacopa que nada más anda viendo que criticar. El pastor no sabía que no existía. Por supuesto que sé que Romanos no existía. Pero ellos no aplicaron esta enseñanza. Ellos sí se amoldaron, sí se conformaron al siglo, al mundo que los rodeó. ¿Cómo lo sabemos? Porque en primer lugar les quisieron cambiar el nombre. Yo apenas compartía esto con los alumnos del colegio y te lo voy a mega resumir en 2 minutos. Los nombres en la Biblia eran importantes, tenían que ver con la identidad, con características de la personalidad de la persona, del propósito de la persona. Los padres cristianos, cuando tenemos hijos, buscamos en oración la dirección de Dios, tratando de que el nombre, además que nos guste, tenga que ver con alguna característica de la persona. Nuestra hija se llama Valeria porque significa fuerte y valiente, y creímos desde un principio que así sería. Y desde el primer ultrasonido, cuando su corazón era el tamaño de un chicharito y ya latía, lo cual es impresionante, dijimos emocionados, ¡ay, qué fuerte late! Y más adelante, cuando ya están las extremidades, veíamos un pie golpear fuertemente, ¡ay, qué fuerte patea! Y también nos emocionamos. Luego nació y dijimos, ¡ay, qué fuerte llora! Y ya no nos emocionamos tanto. Pero hemos visto cómo esa identidad está afirmada en su nombre, cómo su nombre representa parte de lo que es. Ha sido fuerte y ha sido valiente. Y creemos, ¿verdad?, haber sido guiados por el Señor. Hubo gente que no recibió un nombre que lo representa. No te preocupes, en el cielo Dios nos va a dar una piedra con un nuevo nombre. Entonces habrá gente que a lo mejor conserve su nombre de la tierra y se le añade el del cielo, porque quizá el de la tierra representa quién eres, como por ejemplo Abraham, no hay por qué cambiarle el nombre, ¿no? Cuando es el nuevo nombre que Dios le había dado. O Jacob a Israel es el nuevo nombre que Dios le había dado. O Sara a Saraí es el nuevo nombre que Dios le había dado. ¿Y por qué les cambia el nombre? Porque ahora estos nuevos nombres iban a ir relacionados con su identidad. Abraham, ahora vas a ser padre de multitudes de naciones, y para eso tienes que llamarte ahora Abraham.
Jacob, que es el suplantador, ya no será más el suplantador, el tranza que desde el vientre de su madre tomó a su hermano gemelo por el calcañar para tratar de salir primero y quedarse con la primogenitura. Ahora serás llamado Israel, el que pelea con Dios. Sara ahora serás llamada Sarai, de princesa ahora serás también la madre de multitudes. Y vemos así en la Biblia cómo el Señor ponía nombres de acuerdo a la identidad de cada una de las personas. Hay gente que no conoce a Cristo y llama a sus hijos pues como le guste, ¿no? ¿Cuáles están de moda? Por ejemplo, que hay un montón de memes que hacen la gente que le gusta hacer memes. Hubo un tiempo que los que migraban a Estados Unidos les ponían Brian, Kevin, Britney, ¿no? Creo que ya pasaron. Y de repente he visto memes ahí de los militantes del PAN, los más jóvenes, y cuáles son los nombres que están... No recuerdo, mejor ustedes escríbanlo, si no al rato me van a empezar a atacar, porque qué tal que uno de ustedes tiene ese nombre, ¿verdad? Pero la gente a veces lo pone simplemente por moda, ¿no? Hay historias chuscas de nombres de personas que vienen de un origen muy humilde, pues que no sabían prácticamente leer ni escribir, fueron al registro civil el día del aniversario de la Revolución y el calendario decía Anib de la Red. Lo vieron y aunque no me lo creas, está confirmado que en el registro civil hay niños que se registraron como Anib de la Red. Entonces hay gente que hace cosas así, ¿no? O luego combinaciones, ¿no? La familia del Bosque y le pone a su hijo León, o la familia que se apellida Cerda y le pone a su hija Zoila. Entonces en la escuela, ¿cómo te llamas? Zoila Cerda. No, mira, no estás gorda, no, es que así me llamo. Entonces la gente de repente hace desastres y pone cada nombre. Acabando el mensaje, ponte ahí a googlear un poco de esto si tienes tiempo para perder el tiempo. Pero para Dios era algo serio, no era una cuestión de broma, de juego, ni de moda, ni de que sonara bonito, sino que el nombre tenía que ver con la identidad de la persona. Ahora te quiero contar lo que significaban los nombres de Daniel y sus amigos y lo que significaban los nuevos nombres para que tú te des cuenta de dónde vamos y qué tiene que ver con el mensaje. Rapidísimo, porque de esto podemos hacer una enseñanza entera, pero Daniel es juez de Dios o Dios es mi juez. Ananías, Jehová ha favorecido. Azarías, Jehová ha ayudado. Y Misael, el que es lo que es Dios o lo que Dios es. 4 nombres relacionados directamente con Dios. 4 nombres con el propósito de exaltar a Dios, de dar a conocer a Dios. Chécate los 4 nuevos nombres. Daniel cambia a Belsasar, que significa que Bel, que era un dios, no un dios, el dios mayor de Babilonia, proteja la vida del rey. Ananías a Sadrach, que significa mandato de Acú, que era el dios luna de los sumerios. Azarías a Abed-Negó, que es siervo de Negó, que era un dios babilónico. Y a Misael, Mesac, que es lo que Acú es. Ahora fíjate cómo no es casualidad. Este hombre que se llamaba el que es lo que Dios es, le dicen, ya no vas a ser lo que Dios es, ahora vas a ser lo que Acú es. Azarías dijimos que es el que Jehová ha ayudado, ya no serás el que Jehová ha ayudado, ahora tú vas a ser siervo de Nebo. Ananías dijimos que significaba Jehová ha favorecido. ¿Qué crees? Ya no eres un favorecido de Dios, eres mandato de Acú, eres favorecido por Acú. Daniel, juez de Dios o Dios es mi juez, ahora tu nombre va a significar que Bel, que el Dios mayor de Babilonia proteja la vida del rey. Son 4 nombres ahora directamente relacionados con dioses paganos de Babilonia, lo cual nos enseña que básicamente Babilonia los quiso amoldar, les quiso cambiar la identidad. Y es lo que yo le decía a los jóvenes, no importa cómo les hayan llamado, ellos siempre mantuvieron su identidad y lo vemos en sus convicciones. Yo te digo a ti que no te importa cómo te llamen los demás, lo importante es que tú sepas quién eres y que te mantengas al margen y de acuerdo a eso, a lo que Dios te ha dicho que tú realmente eres. Daniel rechaza la comida del rey y el vino que él bebía porque eran, de acuerdo a la ley de Levítico 11, prohibidas para los judíos. Comer esos alimentos significaba comprometerse con el rey, significaba corromper sus creencias, significaba en su contexto religioso del Antiguo Testamento violar directamente la ley de Dios. Entonces vemos que lo que quiso hacer Babilonia fue amoldarlos y ellos no se dejaron amoldar. Ellos cumplieron Romanos 12:2, no tomaron la forma
del mundo que los rodeaba. No aceptaron la comida del rey, no aceptaron el vino del rey, no aceptaron los nuevos nombres que les puso el rey. A lo mejor la gente les llamaba así, pero ellos siempre sabían que eran siervo de Dios, mandato de Dios, favorecidos por Dios, que ellos no eran Belsasar, Sadrach, Mesac, Abed-Negó, que así les decía la gente, pero que ellos eran Daniel, Misael, Ananías y Azarías, y lo confirman cuando mantienen sus convicciones y creencias, aun cuando eso les costó ir al foso de los leones a Daniel y al horno de fuego a sus 3 amigos. Por eso esta gente comprobó la voluntad de Dios, porque no tomaron la forma del mundo que los rodeaba. ¿Por qué los demás desaparecen de la historia? No sabemos ni cómo se llaman. ¿Por qué no comprobaron la voluntad de Dios? Porque ellos sí se dejaron amoldar a las costumbres de Babilonia. Porque ellos sí se contaminaron con la comida y el vino del rey. Porque ellos sí doblaron su rodilla ante Nabucodonosor. Porque ellos sí dejaron de buscar a Dios. Porque ellos sí aceptaron su nuevo nombre. El mundo viene a decirnos que muchas de las cosas que llamamos malos son buenas y que muchas de las buenas son malas. La pregunta no es qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la sociedad. La pregunta es si tú sabes cómo te llamas, si tú sabes quién realmente eres y qué vas a hacer con la corriente del mundo, qué vas a hacer con toda esta influencia que se está infiltrando dentro del cristianismo. Vas a conformarte a este siglo y vas a empezar a ser como todos, y vamos más bien a meter al mundo a la iglesia, y hay iglesias que aceptan el homosexualismo y que empiezan a corromperse, y que hay pecados que dicen, no son pecados, era una cuestión cultural, cristianos que dicen la fornicación era pecado antes, ahora ya no, porque ahora ya hay métodos anticonceptivos, cristianos que empiezan a decir, pues el aborto en cierta semana no está tan mal, cristianos que empiezan a moldarse al mundo, que empiezan a meter a la iglesia un montón de filosofías humanistas y echar a patadas la palabra de Dios. Apenas compartí en un devocional que tenemos con todos los que trabajamos en las oficinas de la iglesia de Toluca la semana pasada, que tristemente está muy de moda que personas famosas dentro del cuerpo de Cristo predican y publican sus frases tuiteras, rimbombantes, motivacionales, pero que no predican la palabra, que no publican la palabra, y peor aún, nosotros recompartimos eso y no recompartimos la Biblia. Entonces lo que estamos diciendo es más importante lo que este brother tiene que decir que lo que dice la palabra de Dios. A ver, Espíritu Santo, aguántame tantito, voy a decir que dizque te honro y te doy tu lugar poniéndome a gritar como loco durante el tiempo de alabanza, pero en el día a día voy a ignorar completamente lo que tú dices. Es la peor incongruencia que puede pasar, que una persona diga que le está dando lugar cuando en el día a día le está diciendo directamente al apartar su palabra de su vida, no te metas en mi vida, déjame hacer lo que a mí me da la regalada gana. Mira aquí con las enseñanzas de mi sensei, con las frases motivacionales de fulano de tal, ¿verdad? Que salen ahí en la portada siempre, etcétera, etcétera, exaltándose a ellos y no llevando a la gente a Cristo, pues estamos nosotros amoldándonos a Babilonia, aceptando la comida y el vino del rey. No me quiero desviar, pronto era una cápsula de esto que compartía la semana pasada, basado en Juan Bautista, cuando le preguntan tú quién eres, y él dice, una voz que clama en el desierto, nada más. Oye, pero están siguiendo a Jesús, están dejándote a ti, tus discípulos. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y pronto esta cápsula va a tratar de eso. Si yo, en lo que hago en el ministerio, no estoy llevando a la gente a Jesús, y la gente sigue mi iglesia y sigue mis redes, pero no sigue al Maestro, y no tiene una relación con Dios a causa de mis enseñanzas, querido hermano, pastor, maestro, estás fracasando rotundamente en tu ministerio. Pero pastor, tengo más seguidores y más gente a mi iglesia. Pero no fuiste llamado a que te siguieran a ti, fuiste llamado a que te siguieran a Jesús. Y si no eres capaz de hacer que la gente ponga su mirada en Jesús, es quizá porque no te das cuenta que hay demasiado ego, orgullo, soberbia, arrogancia en tu corazón, y estás feliz de ver cómo te siguen a ti, te dan like a ti, te aplauden a ti, te invitan a ti, te reconocen a ti, aunque no sepan quién es Cristo porque nunca les has hablado de Él. Uy, 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 ay, ay, ay. Estará bueno cuando hablemos de esto. Vamos a hacer también un mensaje al respecto, con aplicaciones prácticas también para la congregación, para la iglesia. Ahorita solamente nació como un paréntesis, un ejemplo de que te decía que en vez de que la iglesia conquiste al mundo o parte del mundo, pues más bien la iglesia se hace como el mundo. Y no me refiero a, claro, porque hay gente que se va a extremos.
No me refiero a quedarnos en las cavernas congregándonos con cantos gregorianos. O sea, hay cosas en las que se vale innovar. Y yo por ahí tengo un mensaje que se llama música moderna en la iglesia, con signos de interrogación, bueno o malo, y vimos que la música fue evolucionando durante todas las épocas, incluyendo la Biblia. Entonces hay gente que también se va a otros extremos, hay gente bien mala copa. Hace poco en una prédica de YouTube me decían, pastor, la pantalla de atrás de ustedes distrae, ¿por qué se están haciendo como todos? Eso es del diablo. Y dices, bueno, no puede ser que haya gente que te juzgue por eso, ¿no? Vi el fondo, dije, cae meteoritos cayendo, ¿por qué está distrayendo? No, era un fondo que se iba moviendo muy lentamente, pero pues como él no está de acuerdo, ¿verdad? Y piensa que el hecho de poner una luz y una pantalla ya es del diablo, pues el que lo hace ya se está corrompiendo. Tampoco tenemos que irnos a esos extremos. Y básicamente, para resumir esto y regresar al punto, le decía yo a todo el equipo que trabajamos en la congregación, ¿no? Estamos el equipo de media, redes sociales, jóvenes, oficinas, etcétera. Y digo, mira, podemos innovar y qué padre que usar las redes, la tecnología, etcétera, 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 pero que todo eso sirva para apuntar a Jesús, no a nosotros, porque si nos apunta a nosotros, ya nos perdimos, ¿verdad? Que lo que publiquemos apunta a Jesús, que si das un mensaje, sea con base en la Biblia, para que la gente sepa, no es la sabiduría del que está hablando, es la sabiduría de la palabra de Dios, que es lo que hacen muchos y está muy de moda. No hay que citar los versículos para que no se oiga religioso. Entonces, alguna vez me tocó con el grupo de jóvenes que un joven presentó un bosquejo, yo se lo checo, y era muy bueno, era bíblico totalmente, pero no mencionaba los versículos. Le dije, mira, yo que conozco la Biblia, sé que estos son versículos, pero si tú no le dices a los jóvenes que lo son, van a creer que se trata de tu filosofía, de tu sabiduría. Entonces, aunque pienses que esté de más, es importante que al menos los versículos base de tu enseñanza se mencionen de forma explícita. Si no los quieres llevar, a lo mejor por el tiempo, que busquen, que encuentren, porque se distraen, léselos desde tu lugar, pero tienes que decirles, la Biblia dice, para que sepan que lo que estás enseñando no es lo que tú dices, es lo que la Biblia dice. Si somos incapaces de decir la Biblia dice, pues algo está mal. Pero no me voy a desviar del punto. Regresamos a Romanos 12:2. Dije a Romanos. Dice, no te conformes a este siglo, no seas como todos. Y de aquí podríamos hacer una serie entera, pero en resumen es, deja de ser como todos, deja de copiar a todos, deja de ser tranza como todos, deja de ser adúltero como todos, a menos que quieras la familia de todos, la salud de todos, la vida de todos, imítalos a todos, pero no quieres ser como ellos, que viven tras apariencias, tras caretas, pero que no viven con una verdadera paz y felicidad. Cambia tu modelo de seguir, sigue otra carretera. Ahora, ¿cuál es la carretera que tengo que seguir? Sino transformaos por medio de la renovación. Transformaos viene de metanoia, de donde viene la palabra arrepentimiento, que es básicamente una transformación en nuestra forma de pensar. Metanoia, cambio de mente. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No soy como todos. La siguiente pregunta, entonces, ¿como quién tengo que ser? Tengo que ser transformado, renovando mi entendimiento. Les recomiendo los libros que están muy de moda, de una neurocirujana cristiana que se llama Caroline Leaf. Se escribe Caroline, y su apellido Leaf de foca. Algunos tienen un lenguaje un poco más rebuscado que otros, pero explica cómo, desde el punto de vista bíblico y también con los últimos descubrimientos de la ciencia, cómo opera todo el mundo de las conexiones en nuestro cerebro, cómo se destruyen viejas conexiones, se crean nuevas, y básicamente esto es lo que la Biblia decía hace casi 2000 años, ¿no? Que nuestro entendimiento puede ser renovado, que nuestros patrones de conducta arraigados a todas estas conexiones cerebrales, a todas estas fortalezas que llevamos ahí, que ella ilustra como si fueran ramificaciones que se van haciendo, árboles o telarañas, ¿verdad? Pueden ser cambiadas, podemos renovar. Entonces, lo que menciona ella básicamente es esto, ¿no? Cuando yo detecto un pensamiento, un patrón de conducta, un temor que no es correcto a la luz de la Biblia y empiezo a trabajarlo, contrarrestándolo con la verdad y recordando constantemente esto no es así, no es lo que la Biblia dice, llega un punto en el que esas viejas conexiones, telarañas se destruyen y empiezo a crear nuevas conexiones que se traducen en nuevos hábitos, formas de conducta, comportamientos
pero ahora basados en la verdad de la palabra de Dios. Y es entonces cuando empiezo a comprobar la voluntad de Dios. Es increíble, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No sé si te has puesto a meditar en eso. No lo tengo aquí anotado, pero se me vino a la mente y te lo voy a buscar a la par que te doy un consejo. Cuando recuerdo qué dice una cita, pero no dónde está, te metes a Santo Google, el único santo que sí responde lo que sea que le preguntes de inmediato, y voy a escribir: nosotros tenemos la mente de Cristo. No recuerdo, no me digan qué libro, qué capítulo, qué versículo, pero al ponerlo, estarán 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Y vamos a leer desde el 5. Dice, 1 Corintios, no, es 16, perdón, por eso no me daba. Capítulo 2, versículo, fíjate, vamos a leer desde el versículo 11. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie sabe las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Hoy no estamos hablando de cómo conocerla, es cómo comprobarla, cómo vivirla. Pero a veces dices, bueno, ¿y qué decisión tomar, qué camino tomar? Y aquí hay gran luz al respecto, ¿verdad? Tienes el Espíritu Santo. Y si caminas en comunión con Dios, Él te va a guiar, Él te va a enseñar, pero no es el tema de esta noche. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y ve lo que dice el final del 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es para que nos vuele la cabeza en esta noche. Entonces, tenemos nosotros cuando venimos a Cristo una cabeza llena de telarañas, pero al recibir al Espíritu Santo podemos volver nosotros a reformar esas conexiones ahora conforme a la manera de pensar de Jesús. Solamente entonces y no antes, cuando dejo de ser como todos y empiezo a cambiar mis pensamientos, mi entendimiento, así es como hijo de Dios tengo que actuar. Esto es lo que dice la Biblia acerca de cómo un hijo de Dios hace negocios. Así un hijo de Dios cuida su cuerpo, así un hijo de Dios trata a los demás, así un hijo de Dios disciplina a los demás. Así es como la Biblia dice, no como aprendí, no como era mi papá, mi jefe en el trabajo, cómo era el mundo, no, cómo es Cristo. Cuando yo empiezo a renovar mi entendimiento y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es que puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es tan sencillo algo que a veces hacemos tan complejo, ¿verdad? Que yo quiero que un ángel se me aparezca y que me diga cuál es la voluntad de Dios. Mira, en lo que ciertas cosas específicas no vienen a la luz, mientras todo esto que ya está escrito, pregúntale a Dios cómo ponerlo en práctica. Y vamos a comenzar por ahí. Luego hablamos de cuando el ángel se te aparezca y te diga lo otro que Dios te tiene que decir. Yo hace poco les decía un domingo que hay gente así, esperando esta iluminación, una voz del cielo. Y le digo, bueno, es que a lo mejor es como nosotros con los niños chicos, ¿no? Vete a bañar y lávate los dientes y cámbiate. Y después de eso, que bueno, primero haces eso y luego hablamos de los demás. Y tú sabes que a lo mejor hay personas en el trabajo que le puedes dar una lista de 15 indicaciones, pero que hay gente que tienes que ir una por una y termina con otra y va con la que sigue y va con la que sigue y va con la que sigue. Hay gente muy capaz de retener mucha información, hay gente que tiene que ir una por una. Y creo que nosotros delante de Dios, a comparación de Él, somos mucho menos que esos niños. Hablo en sentido figurado, en el sentido que Él tiene que irnos guiando, quizá paso a paso, y tú le estás pidiendo que un ángel se te aparezca y te diga cosas específicas, y Dios dice, bueno,
si tengo cosas que decirte, pero hay todo esto, hijo, que está pendiente. Y no te hagas, decimos en México. En algunos lugares el no te hagas pato creo que es un insulto. No recuerdo en dónde, alguna vez predicando en una iglesia en Gringolandia, me dijo el pastor Jesse, hubo gente que se sacó de onda porque para ellos eso es una grosería. Entonces, si eres de ahí, te aclaro que es simplemente una expresión que usamos aquí cuando alguien, no sé cómo decirlo, se está haciendo menso. O sea, ya sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, ¿no? Te dijo alguien lo que tienes que hacer en el trabajo y tú hiciste como que se te olvidó. Es cuando decimos, se hizo pato. No sé de dónde nace la expresión, pero es lo que significa. Entonces, así hay gente que se hace pato con Dios, ¿no? Dios ya le habló, le dijo, no te unas en yugo desigual, ya en yugo desigual. Cuida tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y no camina ni 2 cuadras al Oxxo de la esquina y sigue tragando pura porquería, ¿verdad? Ora, congrégate, lee la Biblia y no ora ni por los alimentos, no se congrega, pero ni por default. A lo mucho prende el Facebook 10 minutos el domingo mientras está tirado en su cama y medio escucha. De leer la Biblia ni hablemos, ¿verdad? Tiene siglos que no lo hace, pero eso sí, Señor, háblame, ¿no? Entonces dice, bueno, es que ya te hablé, pero no me haces caso. Ya está todo esto aquí claro y explícito, pero tú lo vives ignorando. ¿Y cómo vas así a comprobar mi voluntad? Me pides que te revele otras cosas, pero lo más básico, lo más indispensable, no lo has intentado siquiera poner en práctica. Entonces comienza por eso y luego hablamos de lo demás. Vamos a dejarla hasta aquí. Mañana nos vemos con los matrimonios a las 8 de la noche aquí en la congregación de Toluca. Cambió horario, 7:50 alabanza y 8:15, 8:20 el mensaje. Lo más probable, si podemos transmitir en vivo, es que lo hagamos. Si no, se mandará, creo que posfechado la próxima semana, porque como es en un salón alterno, parece ser que ahí no llega la señal para la transmisión. Entonces graban, editan y lo suben después posfechado. Y el domingo nos vemos aquí en la congregación de Toluca. Estará compartiendo un servidor y el pastor Yoshi en los 3 servicios que tenemos, 8:40 de la mañana, 11 de la mañana y 1:20 de la tarde. Hay por ahí otros avisos. Viene un congreso familiar el 10 y 11 de noviembre, o no recuerdo si es 10 y 11, si en el calendario ves que marca 11 y 12, es ese fin de semana. Aquí en Toluca es entrada libre para que lo vayas agendando, va a estar interesante. Y les recuerdo que la próxima semana no tenemos nuestro jueves de Romanos. De hecho, les voy a pedir que suban el jueves la prédica de mañana de matrimonios, para que los que quieran conectarse lo puedan hacer, que me la suban a las 8 de la noche o un poco antes, porque estaremos en el inicio del seminario, del retiro de matrimonios de la Riviera Maya con el doctor Armando Alducin. Vamos a orar ahí en tu lugar, dile conmigo: Dios, te doy gracias en esta noche por tu palabra, a veces fuerte, Señor, pero no para traer culpa, ni vergüenza, ni condenación, sino para edificarme, y te lo agradezco. Dile gracias, Señor, porque a veces necesito ver las cosas de esa manera tan clara, con esa perspectiva, sin rodeos, sin adornos, Señor, que nos haga corregir el camino cuando sea necesario. Si yo voy de vacaciones a un lugar y estoy tomando el camino equivocado, yo esperaría que el GPS me diga de inmediato que tengo que girar en el siguiente retorno drásticamente porque estoy yendo en la dirección opuesta. Yo quisiera que las señales me hicieran ver claramente que estoy manejando mal. Yo no quiero, Señor, una voz aduladora que me diga: échele ganas, va bien, va a llegar a la meta, cuando no estoy caminando a la meta. Yo no quiero señales que me digan que puedo ir a 170 cuando hay una vuelta peligrosa que debo de transitar a menos de 20 a la vuelta de la esquina. Yo quiero señales claras, aunque a veces no me gusta lo que digan. Yo quiero, Señor, señales que me digan cuando he de parar en alto, que me prevengan cuando hay un accidente adelante, cuando he de tomar otra ruta. Y gracias porque lo haces con tu palabra y lo has hecho esta noche con nuestras vidas. Dile: Señor, hoy quiero dar el giro necesario y tomar la decisión que tomaron Daniel y sus amigos, no amoldarme a este siglo, decidir no permitir que el mundo me cambie el nombre y me diga qué tengo que comer, qué tengo que beber, cómo tengo que hablar, cómo tengo que ser. Renuncio a ser como todos porque no estoy dispuesto a vivir la vida mediocre, pasajera e irrelevante de todos. Dile: Señor, quiero que el día de mañana
mi vida sea recordada como Daniel y sus amigos por nombre y apellido, que al menos las personas que me rodean, no estamos hablando de fama, sino de buena fama, que los que nos conocen nos recuerden como aquellos que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni del vino que él bebía, que puedan decir de nosotros que nunca Babilonia logró amoldarnos a sus costumbres. Dile, Señor, muéstrame en qué áreas de mi vida vengo con una mente que necesita ser reprogramada conforme a tu palabra, en qué áreas de mi vida aún la verdad me tiene que hacer libre, qué cosas traigo que aprendí de mis antepasados, de las costumbres sociales, inclusive probablemente venimos cargando con cierto legalismo, religiosidad, creemos que cosas que no son pecado lo son. Muéstranos, Señor, todas esas ideas incorrectas que están en nuestra mente y rompe todas esas telarañas, deshace esas conexiones y crea nuevas conforme a tu pensamiento, Señor. Sigue desarrollando la mente de Cristo en nosotros para que podamos pensar más como tú, ver como tú, hablar como tú, ser como tú, imitarte a ti, Señor. Y que entonces, y solamente entonces, y oro que así sea, podamos comprobar tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque esto es emocionante y porque lo viviremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pasen bonita noche. Los que se conectaron tarde, escuchen el mensaje desde el principio porque estuvo interesantísimo. Que Dios los bendiga, compártanlo con quien crean que lo necesita y descansen y nos vemos mañana y el domingo si Dios quiere.